Hola a todos, bienvenidos a Lambrot Virtual, a nuestro canal de comunicación y de contenidos. Es un placer y un orgullo tener aquí con nosotros a Martín Churba, una persona a quien queremos mucho, a quien le damos la bienvenida y va a ser un gusto charlar con él. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fabián? Gracias ¿Todo bien? por la invitación. Bueno, gracias que estás acá y quiero empezar a abrir un poquito esta charla informal en donde espero que te sientas cómodo y que puedas abrirte y contarnos cosas tuyas. Hablar un poquito de tu origen, Churba. Vos tenés un origen sefaradí. Y dentro del mandato sefaradí, está bien que estamos en una generalización y nunca está bien, el tema de las telas y del comercio es parte del mandato familiar. Sí. Podríamos decir que en un aspecto vos seguiste el mandato familiar. Sí. Pero en otros aspectos, incluso dentro del tema del mundo de la tela, rompiste el molde, saliste de lo clásico, de lo esperable. Y del closet. Y del closet, pero eso más allá de eso me refiero también en tu estilo. Sí. No te veo un típico vendedor de telas. Claro. Todo lo contrario, una persona creativa, innovadora. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito cómo pensás que fue ese proceso en tu vida. Está bueno porque creo que el vínculo con esas cuestiones tan poco conscientes, ¿no? El origen es realmente mixto, digamos, el vínculo, ¿no? Uno se asocia con ciertos y se disocia de otras. Es como que te sentís identificado y a la vez hay cosas que no. La tela, evidentemente, la tenía como muy vivida, porque también no solamente el origen, sino en lo que fue mi infancia, el laburo que hacían mis viejos, era textil. Entonces, por un lado o por el otro, entró y se quedó. Esa tal vez es la diferencia con otras cosas que sí, tal vez pensaba que podían llegar a ser para mí, de repente las probé y no me gustaron. Pero el origen sefaradí y mi apellido y el origen de mi apellido también, a mí me hicieron o me dieron la posibilidad de soñar mucho, ¿no? Porque churba significa sopa. Y investigando un poco, no es cualquier sopa, es la sopa de lentejas, que es una sopa bastante nutritiva. Y bueno, me hizo pensar en algún momento que tal vez, como los nombres estaban vinculados a los oficios, tal vez mi familia cocinaba. Y tal vez había algún tipo como de olla popular, lo digo en el sentido más tradicional, ¿no? De ser un comedor o ser un lugar donde se iba a comer o algo así. Obviamente mi familia viene de la ciudad mis abuelos vinieron de Siria, algunos de Damasco, otros de Alepo, pero eran de un origen muy humilde. Y hoy yo siento, por ejemplo, una afinidad con los sabores de la cocina turca y la preparo como si fuese, como que la tuviera acá en la nariz. Entonces digo, los orígenes son muchas cosas. Creo que en mi familia también hubo gente que rompió con moldes o que... ¿Tu mamá? Mi mamá, mi tío abuelo. Creo que irse de Siria a América era romper el molde de alguna manera y seguramente fueron audaces, que en eso nos parecemos. Seguramente fueron laburadores, que en eso nos parecemos. Y te digo, esta cosa que va de la nariz como al sexo, en el sentido, digo, de que en toda mi identidad me siento desde lo más tal vez primitivo a lo más sofisticado, como que es una construcción de esas ideas del origen y todo lo que el mundo te muestra y uno elige tomar, ¿no? Ahora seguimos con eso, porque te quiero contar algo de las lentejas, que no sabía el significado de la palabra churba o yorba. Sí. Y entonces contarte que en la Torá hay un episodio central con lentejas. Y tiene que ver con dos hermanos que eran mellizos y que disputaban una primogenitura. Y que Isab, que era el que había salido primero, quería mantener ese lugar. Y el menor, Jacob, cocinaba un guiso de lentejas y llegó el hermano hambriento
y le dijo, dame de esas lentejas. Y él le dijo, bueno, vendeme tu primogenitura. Y por un plato de lentejas le vendió la primogenitura. Y los rabinos se preguntan por qué comían lentejas. Y quizás el tema de la forma de la lenteja, que es como un ciclo, habla del ciclo de la vida, y quizás era el día en que su abuelo Abraham había fallecido. Esas son las interpretaciones rabínicas de por qué esa comida. Y habla del ciclo, que cuando finaliza vuelve a comenzar, y nada, como para contar todas las lentejas. Me gusta la fábula, ¿cómo se dice? No, no es una fábula. El relato de la Torá. El relato. Y te quiero contar algo, yo tengo 51 años y tengo una abuela viva. Wow. Y mi abuela, en un momento, era muy cocinera, muy buena cocinera, Luisa, y se hizo vegetariana hace 40 años. O 35. Yo Cuando tenía no era 15 cool, años. no estaba de moda ser vegetariana en ese momento, no como ahora. En realidad ella hizo una profunda, como una cosa muy espiritual hacia el hinduismo. Mi abuela es judía, cocinaba la comida sefaradí, y bueno, y en un momento descubrió que su espiritualidad pasaba se identificaba, por eso digo, ¿no? Digamos, salió del closet. ¿Qué te identificás? Salió del closet, pateó el tablero, rompió con las reglas y se fue al ashram de Sai Baba. Wow. Mi mamá la llevó, pero mi abuela se quedó, mi mamá volvió, mi abuela se quedó, digo, con el corazón, porque se hizo vegetariana y transformó todas las recetas de la comida sefaradí en comida vegetariana, como que reemplazó la carne con mucha creatividad, sin perder un montón de atributos, ¿no?, de la comida sefaradí. Todas esas experiencias a mí se nota que me deben haber pegado en un lugar mixto también, ¿no?, entre el horror, la sorpresa y la fascinación, ¿no?, entre el miedo y el deseo. Volviendo a lo que hablábamos al principio, ¿vos te definís como un creativo? Yo me defino como un creador. Un creador. Pero porque en realidad me identifico con la palabra que usan en Francia para hablar de los diseñadores en general, que les dicen créateurs, que son creadores. Creo que la diferencia de creativo y creador es que tal vez en mi fantasía, ¿no?, el creador es como que se enfrenta de alguna manera a distintos problemas o gestiones y, digamos, con su creatividad va resolviendo distintos proyectos. Y el tipo creativo es como la persona que de alguna manera aplica la creatividad en su trabajo. Yo siento que yo la aplico en mi vida. Y es distinto la sensación de, no sé, mi mamá, por ejemplo, que pateó el tablero muchas veces, en un momento se empieza a formar en coaching y ella es terapeuta y como que se mete en el tema de las constelaciones sistémicas, y las constelaciones sistémicas para mí como que fueron una manera de entender cómo lo creativo entra también en el terreno de la salud y cómo es, como que tuve muchos ejemplos, digamos, de eso, ¿no?, de poder combinar buenas ideas, dificultades y poder hacer gestiones como apasionadas, por lo menos para mí, ¿no? Porque yo siempre te veo como alguien de vanguardia, alguien que abre caminos nuevos, que sale de lo tradicional, de lo convencional. Y quería hacerte un comentario para ver si se da en vos o no. Esto no tengo la menor idea. Pero hace poquito terminé de leer un libro que se llama El poder de los introvertidos. Me encantó, es un libro brillante. Y lo que plantea es que mucha de la gente que crea, que hace cosas distintas, que abre nuevos caminos, viene desde un dolor previo, desde algún vacío, desde alguna ausencia, de alguna carencia. Hay algo interno de sufrimiento, si querés,
¿Qué es lo que a veces es casi indispensable para después crear algo realmente disruptivo, nuevo, distinto? ¿Vos sentís que tuviste esos espacios de dolor, de vacío interno que te llevaron a transformarte en un creador? Sí, me parece que, digamos, que los conflictos, que todo, digamos, nacer debe ser doloroso, no lo recordamos, pero debe ser doloroso. Pienso que te da mucha, como, no sé cómo decirlo, como conocimiento la vida. Porque no vamos a decir que sufrir, porque ser feliz también te da conocimiento de vos. La experiencia de la vida te da conocimiento de vos. Y cuantas más experiencias, no sé si tienen que ser malas, depende de lo que hagas con lo que te pasa, porque hay gente que tiene malas experiencias y que no lo puede capitalizar. Hay otra gente que tiene buenas experiencias y tal vez tampoco, o bueno, simplemente las vive y no sé, tal vez se olvida, no sé. Yo tengo la sensación de que lo que me pasa a mí con la creatividad es como una gimnasia. Si vos a tu hijo le decís que es muy creativo y empezás a ver en él un montón de cosas que tenemos los seres humanos naturales, él también va a empezar a prestar atención y va a desarrollar esa capacidad y se va a volver una persona cada vez más creativa. Pero hay que entrenarlo. Pero hay que entrenarlo y hay que decirle a la gente en qué es buena. Y alentarlos en el sentido de, bueno, tener fe en la gente. ¿Cómo te descubriste vos como un creador? ¿Quién te alentó a vos en la vida? Bueno, mi vieja me alentó mucho. Mi vieja que también la dice mame, ¿no? Porque también basta, mamá, basta de decirme que soy un genio. No soy un genio, como que le decía, trabajaba en mis telas y en mis cosas y no me iba bien en un comienzo y ella me decía, no, pero sos bárbaro. Y yo decía, no, me enojaba que me decía que yo era bueno, vos porque me querés, me decís, no sé qué. Y a fuerza de, digamos, contra mí mismo, me logró convencer de que tenía, por ejemplo, que mostrar mis cosas en otro lugar porque acá no las entendían, porque yo hacía diseño textil en los 80 y digamos, lo usual en el mundo del textil era comprar muestras en el exterior y traerlas y copiarlas, y había casi como una especie como de orgullo por hacer eso. Sí, sí, y tenemos varios donantes del AMLO que hacen eso, así que está muy bien. No podemos criticarlos. No, bueno, pero creo que, a ver, muchas de las cosas que nos pasan en Argentina hoy tienen que ver con que muchas veces queremos comprar el cuentito de afuera y no hacer el nuestro. Creo que los creadores somos aquellos que nos animamos a crear nuestra comunidad, nuestra vida, es decir, en el sentido de poder activamente trabajar para que las cosas sean como más parecidas a cómo nos gustan, a cómo nos gusta vernos entre nosotros, ¿no? Creo que a nadie le gusta ver al otro enojado y pasándola mal. Entonces, eso. Y de todo lo que hiciste hasta ahora, que hiciste muchas cosas y tenés un recorrido muy interesante, ¿qué fue lo más loco que hiciste? ¿Qué fue lo más original, distinto, disruptivo que pudiste hacer en tu trabajo? Hace 2, 3 años me invitaron a hacer una muestra en Rosario en un centro cultural y yo como que pensaba que la gente cuando fuera a ver esa muestra como que pudiera vivir. Yo hago telas, entonces digo, si yo hago una muestra en donde te cuelgo la tela y te la muestro y vos no la podés tocar, no podés saber el peso, es como que no sé, yo siento que no estás encontrándote con mi trabajo. Entonces hice hamacas, hice 17 hamacas
en un gran galpón, y a cada una de esas hamacas las vestí, es decir, que la gente lo que podía no solamente era tocar las telas, digamos, sino entrar en ellas y sentirlas volando además, porque cuando uno se hamaca vuela, ¿no? Entonces fue una experiencia muy loca, fue una muestra que duró 5 meses, que la vieron más de 100.000 personas y que pasaban iban colegios, por ejemplo, y la experiencia era muy divertida, porque claro, entre que las telas eran muy locas y que las podían tocar y que se las podían como de alguna manera poner en el cuerpo, ¿no? Porque eran como hamacas vestidos que entrabas en ellos y te hamacabas. Bueno, eso fue para mí espectacular, porque también desafiaba la idea de una muestra, la idea de un diseñador, ¿no? Que en realidad me gusta más no tener esa etiqueta de diseñador, ¿no? Como que yo hago de acá a acá, sino que en realidad si me invitas a participar vamos a pensar en los sentidos y en las experiencias, y desde ahí vamos como a poder crear, ¿no? Esas experiencias. ¿Y cuál fue esa creación o esa presentación que sentiste que nadie te entendió? Que dijiste, no era por ahí, y la gente entendió cualquier cosa, o vos te sentiste muy lejos de la respuesta del público. No sé si tengo como un rechazo, por ejemplo. O una mala comprensión absoluta. Porque viste que cuando yo vi algunas cosas tuyas, es muy abierto. Digamos, cada uno puede interpretar distinto. Cuando alguien escribe un libro, dice que uno escribe varios libros, ¿no? Primero el que uno pensó, después el que pudo escribir, pero finalmente está el que leyó la gente. Lo mismo que una obra de arte. Una vez que la colgaste, ya es de la gente. Yo pensaba en mi charla TED, que fue también hace más o menos 2 años, y que yo no la entiendo todavía. Okay. Que yo no llegué todavía a poder verme, por ejemplo, en el sentido de que como que yo hablo de algo de lo que estoy muy seguro diciéndolo, y es que el textil es algo muy es tan lejano en nuestra vida, como raza, como civilización, como especie, ¿no? Esa idea que tenemos como de hacer, y en el hacer esa cosa de cómo vamos tramando todo, cómo vamos poniendo para cocinar, para hacer el fuego, es decir, desde lo más primitivo a lo más sofisticado, tiene que ver con una gestión que es lo que de alguna manera también es el origen de las computadoras, que es esa posibilidad del sí, el no y la interacción, ¿no? Que es la misma interacción de la vida. Yo creo que el textil es una gran metáfora de los seres humanos, y además de ser la materia hegemónica más tocada por los seres humanos, indiscutiblemente, y por muchísimos diferencias con otras materias, ¿no? Pero, dormimos entre sábanas, nos vestimos con telas, casi que es inimaginable una vida sin telas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno. Sí, de todas maneras, más allá del negocio, es importante pensarlo, ¿qué es ese neutro que está todo el tiempo y que uno ya ni lo mira y no le presta atención, en el sentido de que no... O mejor dicho, qué importante y cómo nos termina de construir que no nos conocemos desnudos. Creo que acá nos habían prohibido igual hoy que nos saquemos la ropa, ¿no? Pero te quiero decir... Con eso te voy a contar algo en hebreo que es interesante. Dale. Es que ropa en hebreo se dice beged. Y la misma raíz, el shoresh en hebreo de la palabra, es traición. O sea que tu vestimenta a veces es usada para traicionar, para no contar quién sos, para mostrarte distinto a lo que sos. Y quizás el desafío, obviamente, es el que vivimos en Purim, ¿no? Vos en Purim tenés que disfrazarte de lo que no sos. Y vos, para poder disfrazarte de lo que no sos, primero tenés que saber quién sos. Entonces, Purim te invita a una búsqueda interior primero para encontrar y saber quién sos, y después mostrarte de lo que no sos.
Claro. Y que solamente eso lo hagas una vez al año. Claro. Está acotado a ese momento. El resto uno debería dejar de usar la ropa como para esconderse, para taparse o para incluso... Bueno, si lo pensás, el carnaval es lo mismo, porque, digamos, en el carnaval uno puede como un poco encarnar quien no es, tiene ese permiso. Sí, pienso que no entiendo esa relación con la traición, pero sí creo que nos vamos poniendo caretas o nos vamos construyendo y deconstruyendo con todas esas materialidades, la ropa, pero también con todas esas etiquetas, ¿no? De esto soy, digo, porque esto que no soy me lo pongo y empiezo a hacer, y empiezo a construir cómo se siente ser eso. Entonces creo que hay como una manera de vivir el mundo, digamos, sabiendo que la ropa es una máscara y que es un acuerdo también social, no podemos no usarla y aprovechar, como el sábado en la Marcha del Orgullo, que había mucha gente que no estaba vestida. Digo, que una vez al año uno pueda ser otra cosa. Bueno, ahora quiero ver algo un poco más personal, más hacia tu conformación familiar, a tu núcleo familiar, el que armaste vos, ¿no? Del cual venís. Claro. Hablamos antes del cual. ¿Cómo está conformado hoy tu núcleo familiar? Bueno, yo estoy casado hace 21, voy ahora para 22, con Mauro, que es un arquitecto, varón cis. Tenemos un hijo que se llama Alexis. Alexis tiene 11, va a cumplir 12 ahora. Alexis vive con nosotros mitad de semana, la otra mitad vive con Sandy. Nosotros somos sus 3 padres. Él llegó a nosotros de una manera muy increíble digo, porque la vida nos dio esta posibilidad de paternarlo a Alexis y nosotros pedimos al universo que queríamos paternar, que queríamos ser padres y llegó. Y somos felices padres, él es un niño muy sano y también es muy alegre. Y bueno, como te contaba, él pasa 4 días con Sandy, su mamá, y Camila y Micaela, las hermanas, y 3 días a la semana con Mauro y conmigo. Y bueno, hacemos viajes los 6, hacemos vacaciones los 6. Somos una familia ensamblada por Alexis, digamos, la vida nos encontró en una encrucijada en donde hubo un episodio muy doloroso que tiene que ver con que muere Juan, el marido de Sandy, y bueno, en un proceso en donde Sandy cuidaba de Alexis, terminamos conformando este grupo familiar tan atípico, pero está muy bien. Creo que me siento como haciendo el bien en el sentido de haciendo el bien para mí, haciendo el bien para mi marido y haciendo el bien para mi hijo y haciendo el bien para Sandy. Cuando digo haciendo el bien, trabajando todos los días por ese objetivo, ¿no? En la convivencia, en los acuerdos, en los desacuerdos, en la comprensión del otro, es decir, mucho trabajo del bueno, porque además va dejando viste, como que van pasando los años y uno dice, wow, qué lindo, ¿no? Verlos crecer a los chicos y a la vez ser parte de la historia de ellos y no sé, siento que me gusta la vida que tengo gracias a Alexis y a todos los que conformamos ese proyecto.
Te cuento que el Talmud tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice: ¿quién es padre? Quien educa a un niño. Y me parece que aplica, porque de hecho nosotros nos animamos a paternarlo a Alexis después de escuchar a una querida amiga, Marta Dillon, escritora, que también hizo una charla TED, pues estoy haciendo publicidad de esto, en donde hablaba de maternar y paternar, y decía que si vos sentías esa energía de, como viste que hay gente que dice, yo quiero ser mamá o quiero ser papá, como, si te pasa eso, que no te podés dar el lujo de no entregar ese amor al mundo, porque es muy necesario. Hay mucha gente que necesita de eso y vos lo sentís. Y hacelo con un vecino, hacelo con un sobrino, hacelo con... No busques una seguridad, una retribución en el sentido de, bueno, lo hago, pero sí, mirá si me gusta, mirá si me quedo muy enganchado y después, digo, la vida es aquí ahora, entonces, si vos tenés ganas, tenés ese... Hacelo, andá, fíjate en tu cuadra qué está pasando y te empieza a pasar que, como todo, ¿no?, en la vida, que empezás a pensar en eso y entonces empezás a ver lo que hay en el mundo de eso que vos pensás, porque estás enfocado en eso, como la metáfora de los autos rojos, ¿no?, que empezás a ver autos rojos por todos lados y claro, estás prestando atención a eso y entonces... me parece que a eso yo le llamo el principio de creación. Ok. Pasamos un poquito por tu asunción de identidad, un poquito por tu familia de origen, un poquito por tu trabajo, un poquito por tu nueva familia. Y te quiero cerrar esta etapa, estas preguntas, con un intento de vinculación. ¿Encontrás algo de tu identidad judía en alguna o en más de una de las facetas que hablamos de tu vida? ¿Por dónde pasa lo judío de tu vida? Por la comida, por los abuelos. No, después tengo algunas situaciones, si querés, como más personales de conflicto con la religión. Tal vez, bueno, mi identidad sexual no está escrita en el Talmud, como decís vos. Pero está reinterpretada en los rabinos modernos con una apertura y una posibilidad muy interesante, no por la ortodoxia, sí por todo el resto de los judíos, y nosotros somos parte de esos judíos que... Es verdad, y tengo mucha suerte de vivir en esta época. Lo que pasa es que no soy solo de esta época, sino que vengo de hace varios años interactuando, y bueno, y en algún momento tal vez en un momento en donde uno con una identidad tan frágil, ¿no?, en la adolescencia, que siente que va a pegar contra algo muy duro en relación a asumirse a toda esta cuestión, no fue fácil, no quiero decir que no fue fácil, no fue facilitado, eso quiero decir. Sí, sí. Tardamos mucho en hacer ciertos cambios. Sí. Y después hay otro tema que a mí me pesa siempre, que es el tema del bris, digamos, que no puedo entender cómo se han metido con mi cuerpo y cómo me han, de alguna manera, modificado el cuerpo y por lo tanto me modifican en mi vida actual, mi vínculo con el placer y con mi cuerpo. Entonces, tengo algunos temitas que son un poco, no sé si son tan para la hora de la familia. Podemos charlar en otra charla de cuando quieras. Hablar específicamente de ese tema. Sí, por supuesto. Porque da a mí para mucho. Me interesa, en realidad lo que me interesa es curar ese dolor. No porque tengo un dolor físico, pero me parece que tengo un tema pendiente. Bueno, consulte con su rabino. Muchas gracias. Bueno, entonces te propongo ahora que escuchemos algunas preguntas que te hicieron algunas personas. Dale. Alguna de ellas muy conocida y querida por vos, alguna otra que ni conoces. Okay. Vamos a escuchar las preguntas. Dale. Hola, me llamo Carolina Grunewald, tengo 15 años y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo descubriste tu vocación? Yo creo que la vocación
no se descubre, se construye, se empieza, porque digo, si no también hay una sensación de que hay una zona oculta que no se me... ¿no? Digo, los chicos a veces, cuando sos chico, pensás, ay, ¿cuál es mi vocación? Como si estuviera escondida dentro de uno. Y en realidad es un poco desesperante. En cambio, si vos pensás que vos vas a construir una vocación, ¿y por dónde se empieza a construir esa vocación? Por tus intereses, por lo que te resulta cercano. Es como si fuese un ejercicio entre lo que conozco y lo que me da curiosidad. O encontrar como ese lugarcito en donde uno se querría meter para poder saber más. A veces puede ser un color, y atrás de un color puede haber una sensación, y atrás de una sensación puede haber una historia que hable de vos y de lo que te gusta hacer, o que hable del mundo y que te cuente lo que puedes hacer en eso. A veces no es un oficio hacer diseño, a veces me parece que es, no a veces, creo que en general es ir construyendo, es una mezcla de encontrar afinidad y la curiosidad que necesitas para querer saber más y ir más allá. Bueno, a veces que hay una discusión, ¿no? De si uno tiene que primero escuchar su vocación, descubrirla, darse cuenta, o como uno lo quiera llamar, y después tratar de hacer de eso algo que uno lo pueda sostener y que uno pueda vivir de eso, o uno tiene que descubrir en qué tiene habilidad, en qué es bueno, y hacer de eso su propia vocación. Sí, lo que me parece que... ¿por qué hay una discusión? Si en realidad son justamente las dos cosas. La combinación de ambas. Claro. Pero también se mezcla mucho con el tema del sentido de la vida, porque uno puede trabajar de una cosa y encontrar su sentido en la vida haciendo otra cosa distinta que no sea su trabajo. Y bueno, yo en este horario trabajo porque tengo que vivir y sostener a mi familia, pero aparte, con mi vida quiero hacer esto, quiero dejar este legado, quiero dejar esta huella, quiero llegar a tal lugar, y no tiene nada que ver con mi profesión o con mi sustento. Sí, no siempre van juntas. A mí me parece que creo que uno puede armarlo de muchas formas. Puedes armarlo, como decís vos, con sentido práctico, con un sentido profundo. De repente, ¿no? Hay gente que tiene hobbies, ¿no? En donde siente que... Sí, conozco gente que trabajó hasta cierta edad y odió su trabajo, pero hizo pero por eso. Cierto capital para estar tranquilo, y después dijo, bueno, ahora quiero empezar a hacer lo que quiero hacer. Sí, yo creo que en realidad, preguntale a esa persona si... No sé, porque digo, lo del capital suena como ajeno al capital personal, ¿no? Porque vos me parece que hablás del dinero, y me parece que el capital es mucho más que dinero. Digo, los laburos nos dejan capital en todo sentido, experiencias, entonces... Está bueno laburar en lo que te gusta. Es lo mejor. No sé si es lo... Digamos, dentro de laburar en lo que te gusta habrá mejores y peores, pero digo, está bueno buscar por ahí. Por más de que también entiendo que hay gente que necesita asegurar, por ejemplo, su salario o su cuestión, digamos, de la energía de laburar y después se evacúa por otro lado. Pero digo, está bueno que te guste lo que haces, aunque sea algo repetitivo, administrativo, hay gente que le encanta. Entonces digo, está bueno preguntarte qué te gusta y que sea parte de lo que sabes hacer. Porque seguramente si no sabes hacerlo bien, como te gusta, vas a aprender rápido. Y ahí de nuevo aparece el que te tiene fe, adentro tuyo o afuera, tu papá, tu rabino, que te tiene fe, que te dice, sí, viste, está esta cosa como de, no sé, con Alexis me pasa, que en el colegio hay cosas que le interesan más que otras. Y bueno, las que le interesan más, sí, pero también es bueno que tenga ese sentido del deber de que lo que no le interesa lo tiene que saber igual. Sí, está bueno. Y bueno, está mejor lo otro. Bien, vamos a la próxima pregunta.
¿Cómo se te ocurrió conectar tu trabajo con un proyecto social? ¿Cómo puede ser que no estemos conectados con nuestros proyectos, problemas, programas sociales? Es decir, es muy disociada la vida que tenemos. A veces, no sé, podemos vivir en un barrio y no tener ningún tipo de conexión con ese lugar. Y eso, digamos, no digo que las cosas tengan que ser de una forma o de otra, pero digo, qué distinto cuando vos tenés conexión con lo social. Y conectarte con lo social en nuestro país no es solamente conectarte con tu burbuja, sino que es conectarte con lo social. Y lo social a veces ni está cerca. También es un trabajo de apropiación en el sentido de hacer de lo social lo tuyo. Yo podría sentirme reidentificado con los diseñadores europeos o con la moda europea. Me pasó que me interesaba más ir a vender mi diseño al exterior que ir a comprarle sus ideas y hacerlas acá me pareció más atractivo. Entonces, como que lo que compré fue hacia adentro, compré nuestra historia. Y ahí me empiezo a involucrar con problemáticas sociales en donde el diseño, además, o la creación, pueden ser como herramientas de transformación. Y entonces ahí se da una cosa muy lúdica y muy interesante de no solamente que, no sé, a mí me pasó por el proyecto que hice con la Juanita, con la cooperativa La Juanita de los guardapolvos, con el Toti Flores. Fue una de las experiencias académicas más importantes que tuve, porque lo que yo aprendí en relación a lo que es para una persona el trabajo, lo que es el trabajo repetido, lo que es el trabajo creativo, lo que le pasa a una persona cuando en su trabajo tiene la posibilidad de construir, cómo se siente al final cuando aprendió a construir, cómo eso repercute en cómo está construida esa persona en relación al trabajo, no a ese trabajo, sino a trabajar. Como qué inspirador. Y entonces, digo, más allá de cómo se me ocurrió, que se nos ocurra. La pregunta es, ¿por qué hay gente que no se le ocurre? Bueno, claro, o ¿por qué no nos preguntamos eso? ¿Cómo hacemos para que al que no se le ocurra se le cruce porque es por la importante. cabeza? Porque creo que es obvio que, digamos, si yo te pregunto a vos, pero ¿cómo se te ocurrió desde tu función de rabino llegar a los que menos iban a acceder a vos? O en el sentido de buscar como llegar a más gente y vos decís, bueno, pero lo mío es como pasar un mensaje. Bueno, lo mío es crear, digamos. Entonces, ¿y con quién creo? Y bueno, con los míos. ¿Y los míos quiénes son? Y bueno, los argentinos. Pero los argentinos de Recoleta o del Barrio Cerrado. Y no, en realidad es más rico los argentinos y empecemos a ver quiénes están, quiénes somos. Está bien, te va a pasar que va a haber como océanos entre nosotros, no grietas. Y bueno, y por eso digo, la creatividad, la creación como herramienta de construcción de un vínculo con un océano de por medio o con una sociedad de por medio es interesante. Y digo, frente al bodrio de las temporadas, las liquidaciones y todo el laburo que yo tenía, que me tenía como que, yo hablo en pasado porque como que estoy un poco, me alejé de toda esta situación porque siento que me interesan otras cosas. Muy bien, te queda la última pregunta. La última que es pregunta. La persona tal vez más cercana a vos. Hola Marti, hola Fabi, qué bueno que estén juntos ahí, mi hermano Martín, mi amigo Fabi. Bueno, me pedían una pregunta para Martín y voy a hacerle una pregunta que es parte de una conversación que tuvimos hace un tiempo y que a mí me sirvió mucho sus consejos y su respuesta.
yo estaba en un momento, mi comentario fue así: Marti, me siento un poco seca de creatividad para escribir mis notas para el diario. Y tuvimos una conversación súper interesante y me dijo cosas que me parece que les pueden servir a los que están acá viéndonos. Así que esa es la pregunta, Marti: ¿qué hace uno cuando se queda como bloqueado de creatividad, cuando vienen esos periodos en los que siente que no salen ideas nuevas? Bueno, un beso enorme, Marti y Fabi. ¿Qué consejos les diste? ¿Qué receta? ¿Cómo la ayudaste? Que se humecte, si estaba seca. Y sí, yo, digamos, le decía que es obvio lo que me estás diciendo, que estás seca, porque, digamos, lo diste todo. Y ahora vos, ¿qué vas a comer? Le dije. Vos tenés que comer algo delicioso, que, digamos, que te permita como alimentarte para volver a darlo todo. Entonces, como que le decían que, porque lo que me interesaba de lo que ella decía era que ella lo contaba como: se me secó la planta. Se me secó la planta. No, no se te secó la planta. Ponele agua, hidratala. Digamos, creo que ese proceso de dar y de alimentarse para poder volver a dar, es como que son los dos momentos en donde uno tiene que estar seriamente comprometido. Si ella va a estar solamente seriamente comprometida a ser una excelente comunicadora o una excelente transformadora, digamos. Yo creo que Andrea es una persona que como coach, te ayuda a sacar lo mejor de vos. Pero ella lo hace y te convence sacando lo mejor de ella, en sus notas, en sus historias, en sus reflexiones. Entonces creo que así como para ella es muy importante su trabajo, tiene que ser muy importante decir, bueno, ok, no se me ocurre más nada. Bueno, perfecto. Entonces ahora voy a correr esa demanda y voy a pensar qué quiero, qué me gusta, qué necesito, qué me hace bien, a dónde me voy a alimentar ahora yo. ¿Y cuáles son tus fuentes de alimentación? Mira, una sin duda es la vida cotidiana en familia con Mauro y con Alexis y la convivencia también con Sandy, con Camila y Micaela, digamos. Ahí también hay como una cosa muy interesante no quiero decir aprendizaje, pero es fascinante de alguna manera para mí ir transitando las distintas cuestiones que tenemos. Ahora Alexis es un adolescente, entonces no estoy viviendo las dificultades o los desafíos con preocupación, los estoy viviendo con esta como me inspira a hablar de ellos, me inspira a preguntarle a mis amigos, me inspira a hablar con otros niños, como me siento activo con esto que pasa. Y después en el trabajo también me siento bastante contento porque tuve como una serie de problemas bastante ásperos en relación al disfrute que yo tenía con el trabajo. Me dejó de gustar lo que yo hacía. En el sentido de cómo lo hacía, para qué lo hacía, con qué fin, ¿viste? Como que tuve una especie como de sinceramiento y me la banqué en el sentido de que me banqué durante bastante tiempo no tener una respuesta a eso. Hasta que en un momento me vi encontrándome en lo mismo que me había encontrado cuando empecé y me di cuenta que en realidad yo tenía como
más que un creador, me di cuenta que era un artista, en el sentido de que usaba el arte para expresarme y que era lo que más me gustaba, y que en todo caso el problema que tenía muchas veces con los rótulos, ¿no?, del diseñador, y como todo un compromiso en relación a hacer cosas de un tipo o a hacer cosas para que sirvan, para vestirse, y me di cuenta que yo me estaba traicionando y que en realidad la ropa fue muy importante para mí y para desarrollarme, para el capital, pero que sobre todo me dieron un capital artístico tremendo y que hoy con ese capital artístico estoy como encontrando mucho placer en gestiones que tal vez no están ligadas a cumplir una función de indumento, una ropa, sino que están ligadas a una exploración más libre. Bueno, que quiero como cerrar esta parte para que nos propongas ahora un juego que creo que trajiste, con la idea de que tuvimos una charla muy mística, mucha cabalá hubo acá, porque la cabalá le importa mucho qué palabra pones para cada cosa, porque la palabra define, conforma, da sustento y te condiciona y te da raíz. Y estuvimos dando vueltas sobre qué sos, creador, creativo, artista, productor, diseñador. Digamos, uno al elegir la palabra, de alguna manera tiene esa palabra una impronta muy fuerte que empieza a jugarte a favor o en contra, te permite que fluyas o te traba, te abre o te cierra. Y entonces creo que estuvimos dando vueltas sobre palabras que tal vez nos van conformando y es muy importante encontrar cuál es la palabra de tu vida para que, sintiéndote cómodo, puedas generar toda la luz que tenés para dar. Vos sabés que en relación a la vocación, cuando tenía 15 años sentía como mucha curiosidad por lo visual, por el diseño, pero también sentía mucha curiosidad por el arte dramático, por la palabra, y me metí a estudiar las dos cosas. Estudiaba diseño gráfico publicitario en la Escuela Panamericana de Arte en tercer año del colegio, y estudiaba arte dramático en la escuela de Agustín Aleso. Wow. Y me formé como actor yo. Me formé durante 15 años como actor. Y me enseñaron el poder de la palabra. Que después mi vieja, cuando estudiando coaching, la palabra genera realidad, ¿no? La palabra, digamos, y toda esta cuestión de que... Pero Agustín también me decía, la palabra es acción, digamos, y la palabra sigue a la acción y la acción sigue a la palabra, ¿no? Que de alguna manera es como que son las energías que uno va tirando por las que seguimos. Esa es Torá. Bienvenido a la Torá. Bueno, súper interesante. Vamos a ir a la propuesta que nos hiciste. Vamos a jugar o a entregarnos al cierre de este encuentro como vos propongas. Dale. Mientras vos armás y nos contás, yo también te quiero contar algo. Dale. Yo vengo de una familia donde mi papá tenía una fábrica textil. Mirá. Y también esperaba de mí Ah, que sí. me dedique a eso, o él tenía el plan de que yo sea contador público. Mirá. Así que yo también rompí el molde y salí. Pero vos, más que salir del closet, es como que entraste al templo. Quiero Bueno, decir... uno sale de un lugar y entra a otro. Claro, siempre. pero de alguna manera, digo, para tu papá, ¿qué fue esa decisión? ¿Fue como un pateado del tablero o fue como al contrario, como subir a la Torá? Primero pasó por la experiencia de la frustración. ¿Tuvo frustración? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? Mi papá no es religioso, mi mamá tampoco. Yo no crecí en una casa religiosa y no esperaban esto de mí. Fue sorpresa y no fue orgullo. Ahora, cuando llegué a ser rabino, el orgullo y todo llegó todo junto. Claro. Pero en lo previo, Claro. hubieran querido que me dedique a esto, más tradicional. Claro, mucho más tradicional. Sí, sí, vos sabés que mis hijas me cargan porque yo doblo la ropa en mi casa y soy el que mejor la dobla. Tengo Mirá, 3 hijas y claro, tengo una mujer tenés que mano no sé. textil. Y todavía tengo algunas cosas que Claro, me acuerdo. Está bien. Puedo con una agujita meter un punto para adentro de un pullover que se deshilachó. Hay cosas que puedo hacer todavía. Y un poco tu momento en el cual vos descubrís en tu vida que te haces rabino. Sí, ¿no me harías un Maguen David mejor? ¿Eh? Por la cruz decís. No, bueno, justamente podés No, transformarlo en lo que quieras, pero
En realidad lo que pensaba era también por esto que hablamos como del momento. ¿A vos te pasó que tuviste un momento en el cual te diste cuenta? ¿O no, fue un proceso. Claro, por eso digo también, ¿no? Que un poco las cosas que nos van pasando, como que no nos pasan de repente. A veces sí, pero a veces es como que uno va construyendo, digamos, a medida que va circulando la vida y se va como engordando, agrandando, digo, de años y de experiencias, ¿no? Y un poco como con este, llamémoslo tablero o tapiz, si querés, porque en realidad está hecho de telas. La idea es como que esta metáfora pueda ser un juego creativo o creador de esa situación, por ejemplo, de vocación que nos preguntaban hoy, y que uno a través de distintos materiales, yo en este caso trabajo con materiales textiles propios, pero también incorporo muchos elementos que tal vez están en la basura, porque a mí me interesa la materialidad textil, pero también me interesa como la transformación de la materia. No es que te interesan los costos bajos, ¿no? Por eso vas a la basura. Mirá, pues es que la gestión de desperdicios no es barata, es decir, que muchas veces uno cree que cuando usás desperdicios estás como economizando, pero en realidad yo creo que el tema de los materiales y de empezar a ver, por ejemplo, en tu casa, qué materiales hay y cómo podés reusarlos, es súper económica, pero en todo sentido, para el planeta, exactamente, sí. ¿no? Y de repente nos vamos a dar cuenta que, no sé, que en nuestra casa tenemos un montón de materiales que nos podrían servir para hacer arte, por ejemplo. Porque, no sé, si hoy vas a los museos o si vas a Arte vas a ver que la gente hace arte con cosas muy comunes, no va a comprar las pinturas a Francia. Debo reconocer que a veces me cuesta entenderlo. Puede ser, pero lo que tenemos que entendernos entre todos es que en realidad lo más importante es entendernos. Es decir, que si yo uso estos materiales para comunicar algo, tal vez hay algo que vos vas a ver de mí leyendo estas materialidades y que de alguna manera te va a hacer más grande a vos, porque vos vas a empezar a conocer, por ejemplo, lo que me pasa a mí, vas a ser vos también un poco como soy yo y viceversa. Todos nos pasa. O me va a mover una fibra a mí y me va a hacer redescubrirme algo mío que no había prestado atención. También. O reconocerme en algo exterior. Y eso de la curiosidad, ¿no? Porque digo, muchas veces la curiosidad la tenemos cuando entendemos esto que nos pasa, ¿no? En los museos, que a veces vamos, no entendemos nada y no nos interesa. Bueno, justamente, ¿no? Le decía a Andrea, ¿qué te interesa, André? ¿Te gusta el arte? ¿Querés ir a un museo? Alimentate. Bueno, en relación a lo que nos pasa a todos hoy en nuestras casas, hay un montón de elementos, ¿no? que tiramos, que yo los empecé a mirar con otra carga, ¿no? Y empecé a encontrar en ellos como la posibilidad de jugar con ellos. Claro, sí, es muy económico porque no me cuestan dinero, porque de alguna manera van a la basura. Y además, como decíamos antes, es económico para el planeta, porque de alguna manera si todos empezáramos a ver los materiales y las materialidades, ya con otros ojos vamos a dejar de desperdiciarlas. Y bueno, y entonces quise traer como me invitaron a traer mis telas, y hoy mis telas no tienen que ver con una tela que sirva para, sino que es como un textil más bien que existe por sí mismo. Quise
como traer esta especie como de collage textil para conformar acá con vos y compartirlo. No sé si va a tener algún sentido o no, pero Bueno, cada uno tendrá que encontrarle. cada uno tendrá que encontrarlo. Yo jamás hubiera podido armar algo así, por ejemplo, pero Trabajo con desperdicios industriales también de textil, de tintorerías, con los plomos del vidrio, trabajo con... yo también trabajo con algunos plomos acá también. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay en Lambert algunos plomos. Incluso algunos están del otro lado de las cámaras, sí, sí, sí. Invitarlos, ¿no?, a que en sus casas también se puedan como dar esa posibilidad como de jugar con estas materialidades. Uno a veces, digo, tira, no sé, o papel y después andás por ahí diciendo, ay, tengo ganas de dibujar. Y bueno, y tiraste una bandejita que era de papel que del otro lado era blanca. Bueno, me parece importante reciclar, pero también me parece muy importante expresarse. Y a veces parece que los medios no están. Y de repente, bueno... ¿Y recomendás acercarte a esto solos o mejor un taller, un profesor, alguien que te guíe? Creo que es un trabajo personal, que después hay que ir buscando como gente que te sepa leer, porque digo, si yo... Tal vez vos ahora me vas a decir qué lindo esto, pero porque yo soy tu invitado en tu programa, pero si fueses tal vez mi hermano, me dirías, ¿qué es esta pelotudez que hiciste? Como diciendo, no tiene sentido poner las cosas sobre la mesa o en el piso y simplemente disfrutar de ellas porque no vas a ganar nada. Y me acabas de decir que yo disfruté. Entonces digo, tal vez esa es la invitación, a disfrutar un poco y a mirar las cosas con otros ojos, porque en ellas podemos encontrar recursos para disfrutar. No te voy a pedir que la expliques, pero para cerrar, te pediría que le pongas un título. ¿Cómo se llama esta obra? Mi vínculo con mi religión. Bueno, un placer enorme haberlo tenido a Martín acá. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, por haberte abierto, contado. Espero que nos inspire a todos a repensarnos nosotros, a que nos transformemos en creadores de nuestra vida y a que encontremos el sentido y la razón de por qué estamos en este mundo. Gracias a todos, cuídense mucho y seguimos conectados en Lambert TV. Muchas gracias. A vos. Gracias.